gracias a todos y todas por su sintonía, gracias por ser siempre parte de este espacio, el cual es tu espacio llamado Gracia Liberadora, en el cual buscamos siempre desde la perspectiva de la fe, de la solidaridad, del amor, el respeto mutuo, buscar alternativas, no respuestas, pero sí un proceso de acompañamiento ante las dificultades que tenemos. Hoy en día vamos a tocar un tema un poco delicado, un tema que muchas veces a muchas personas no nos gusta referirnos, pero creo que es bastante importante. Y si tú conoces a alguien, conoces a algún amigo, algún familiar, no tienes que comentarlo, pero sí agradecería mucho que compartieras esto, al menos en tu perfil, porque aquí lo más importante son los niños y las niñas. El tema de hoy al que vamos a estarnos refiriendo es sobre el maltrato infantil y sus consecuencias, lo que es el maltrato psicológico infantil. Así de que bienvenidos a esta transmisión, creo que es bastante importante. Mi nombre es Joel Rodríguez. Yo soy pastor de la Iglesia Metodista Unida en Sunnyside, Washington. Y bueno, estoy aquí transmitiendo para todos ustedes, queridos amigos, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Honduras, en Colombia. Gracias por siempre hacer posible este espacio. La idea de este programa es precisamente buscar no solamente cosas desde la fe, sino que también desde una manera integral las problemáticas que todos y todas enfrentamos en el día de hoy. Miren, fíjese que me encontraba con un artículo bastante grave y de las Naciones Unidas y sinceramente se me quebró el corazón al escuchar y al leer también esta noticia. Según las Naciones Unidas indica de que la mitad de los niños en el mundo, oigan bien, la mitad de los niños y niñas en el mundo sufren algún tipo de maltrato físico, sexual, psicológico cada año. Es una cuestión terrible. Cada año la mitad de los niños en el mundo, alrededor de 1.000 millones de jóvenes, se ven afectados por algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico, porque los países no siguen las estrategias establecidas. Dice este informe del Estado Global sobre la prevención de la violencia contra los niños y niñas en el 2020, el primero en su tipo, muestra la situación de la violencia infantil en 150 países en el marco de las recomendaciones Inspire, un conjunto de 7 estrategias para prevenir y responder a la violencia contra los niños. 2.000 millones de niños y niñas que sufren algún tipo de maltrato. 300 millones son menores de 2 a 4 años que a menudo sufren castigos violentos a manos de sus cuidadores. Así de que revela el estudio que por primera vez, y este estudio incluye cifras de homicidio infantil, donde se calcula que 40.150 niños en el mundo fueron víctimas de homicidios tan solo en el año 2017. Así de que te doy la bienvenida a esta transmisión. Esto es Gracia Liberadora en podcast. Hoy hablaremos sobre el maltrato infantil. Acompáñanos y comparte de esta transmisión. Gracias por ser parte de este espacio. Esto es Gracia Liberadora y estamos aquí para hablar sobre esta situación tan difícil que es el maltrato infantil. Así de que yo te invito siempre en la sección de comentarios que te hagas presente con tus ideas, con comentarios, preguntas y trataremos de la mejor manera de responder a esta situación. El tema de hoy es un tema bastante importante. Hablamos entonces de las consecuencias del maltrato psicológico infantil. Muy bien, lamentablemente en la actualidad todavía se suelen dar bastantes casos de maltrato infantil, el cual sin duda es un tema sumamente alarmante y al que debemos de prestar mucha atención la sociedad en general. El maltrato infantil afecta a millones de niños y niñas a nivel mundial y, como es evidente, trae muchísimas consecuencias a quienes lo han sufrido o que se encuentran sufriéndolo en estos instantes.
Por ejemplo, en las iglesias, ustedes saben, el maltrato infantil es una cuestión a silencio, ¿no? Que es un mal que está ahí y lamentablemente muy poco se ha hecho para poder erradicar y cambiar esta problemática. En este diálogo que vamos a tener hoy, vamos a conocer cuáles son las consecuencias del maltrato psicológico infantil. Te explicaremos los principales tipos del maltrato infantil y daremos a conocer cuáles son las características de los padres o cuidadores maltratadores. Si tú no te perdiste el programa de ayer trataba acerca de el abandono parental, o sea, cuando los papás abandonan a sus hijos y cuáles son los efectos en los pequeños y realmente cómo se rompe ese vínculo entre padres e hijos y cómo afecta a lo largo de la vida. Hablábamos de que existen muchas maneras de abandono paternal. Por ejemplo, cuando una de las partes tiene que trabajar por distintas razones y prácticamente pasa ausente porque tiene que sostener a su familia y los hijos adolecen esa ausencia de ese papá o mamá, aunque no se hayan separado los cónyuges. Existen diferentes maneras de abandono paternal y la idea del programa de ayer era precisamente cómo poder combatir este tipo de situaciones. Hablábamos de razones sociológicas en las cuales era difícil para algunas situaciones poder cambiar esa realidad. Hoy el tema se trata sobre el maltrato infantil, el maltrato psicológico infantil. Así de que hablaremos a continuación algunas características de los padres o cuidadores que generalmente ejercen el maltrato en los menores de edad y así podamos nosotros prevenir y actuar inmediatamente si usted sabe o ha escuchado de alguna situación similar para poder proteger a los niños y niñas, que es lo más importante. Y esto lo hablo en el marco de la iglesia también, en el marco de los niños más pequeños. Recuérdense que según el informe de la ONU, más de 1.000 millones de niños sufren abuso a nivel mundial. Es una cuestión alarmante y las iglesias muy poco se habla de esto. Así que como pastor de una iglesia, yo exhorto y también hago un llamado a mis colegas en cualquier parte del mundo donde me estén escuchando a que hablemos de esta situación, de que nos preparemos también y busquemos soluciones conjunto al gobierno para eliminar el maltrato infantil. Tenemos que lograr que los responsables paguen por este tipo de abusos y que la justicia y la ley caiga sobre estos maltratadores. Lo importante de esto es que los niños y niñas vivan en un espacio seguro, en un espacio en el cual ellos puedan crecer, desarrollarse libremente y puedan convertirse en ciudadanos de bien. Así de que hablemos de los tipos de maltrato infantil. Existen varios tipos de maltrato. Entre ellos se encuentra el maltrato psicológico, en el cual nos enfocaremos en el diálogo de esta noche. Recuerda que eres bienvenido a participar en los comentarios. Aquí leemos los comentarios y también tratamos de responder algunas preguntas en la mejor medida posible. Bueno, es importante mantenernos sumamente informados e informadas acerca de este problema e ir aportando nuestro granito de arena para ir erradicándolo con el tiempo. Pero te preguntarás, ¿de qué manera podemos hacerlo? Si tenemos hijos o hijas, conocemos o convivimos con niños, es importante estar alerta a cualquier signo o síntoma sospechoso que lo haga evidente, así como también podemos seguir informándonos y compartir nuestros conocimientos con otras personas. El maltrato físico se considera que un niño o niña está siendo maltratada físicamente cuando un adulto ejerce sobre él o ella, ya sea de manera voluntaria o menos voluntaria e intencional, acciones que le hagan daño. Por ejemplo, llevar a cabo conductas que podrían terminar por producirle lesiones físicas, independientemente de que sean más o menos graves, igualmente se considera maltrato. Entre ellas podemos mencionar los golpes, las bofetadas, las quemaduras, los empujones, patadas y muchas otras formas de maltrato. El maltrato psicológico o emocional
es aquel que se lleva a cabo con mayor parte del tiempo mediante conductas verbales o acciones que afectan de manera directa la psique del menor, o sea, su propia manera de entenderse. Un ejemplo muy común de ello son niños o niñas a las que siempre se les critica por todo lo que hacen, se les ofende y hiere verbalmente. Por otro lado, también están aquellos a los que los padres o cuidadores los ponen en último término de la escala de sus prioridades e intereses, por lo que directa o indirectamente les están comunicando que no son importantes, y entre muchos otros tipos de acciones emitidas por los padres o cuidadores que afectan el bienestar emocional del niño. Un tipo de maltrato en el cual se habla muy poco es el maltrato por violación o abuso sexual. Este tipo de maltrato infantil es el más habitual de lo que se piensa, e increíblemente se ha encontrado que un porcentaje mayor de los casos se da dentro de la familia, lo cual produce en el menor que este tipo de experiencia sea todavía aún más traumática. La negligencia, donde existen muchos padres o cuidadores que no llevan a cabo su función de la manera más adecuada, por lo que no logran satisfacer siquiera las necesidades básicas del niño. Por ejemplo, pueden olvidarse o simplemente puede que no le den importancia a aspectos esenciales como que el niño tenga que comer, que se tenga que duchar, que no le proporcionen un ambiente adecuado para vivir, etc. Otro tipo de negligencia puede ser en el área emocional, en donde los padres y madres se encuentran demasiado ocupados y no les dan la importancia o simplemente no están preparados para darle la suficiente atención y el afecto que el niño o niña se merece. Estas características de padres y madres maltratadoras se muestran en los siguientes signos. Usted puede distinguir un padre o una madre que generalmente ejerce maltrato sobre un niño en las siguientes maneras. Como ya mencionábamos anteriormente, el maltrato infantil es un tema de suma importancia y lo cual se habla muy poco, inclusive dentro de las iglesias. Y eso es algo que me golpea bastante como pastor. Y al que en realidad debemos de prestar total atención. Así que a continuación te voy a mencionar cuáles son las principales características que hacen evidente que los padres o madres o cuidadores del niño lo están maltratando psicológicamente. Oigan bien, el maltrato no solamente es el maltrato físico, sino que es el maltrato emocional y psicológico que se ejerce sobre un menor de edad. Y eso es una cuestión seria también. Por ejemplo, no cuidar. Cuando no se cuida al niño o niña de la manera adecuada, por ejemplo, dejarlo solo en casa, no satisfacer sus necesidades básicas, no llevarlo de manera adecuada al colegio, no atenderlo cuando está enfermo, entre muchas otras cosas. Gritar, criticarle e incluso insultar al niño frecuentemente. Una manera en que muchos padres a veces utilizan para desprestigiar y humillar a sus hijos delante de otras personas, y eso es algo que me tocó presenciarlo como maestro muchísimas veces, en los cuales yo miraba cómo los niños llenos de terror miraban a su padre o a su madre encendidos en ira, humillando a su propio hijo frente a los profesores. Las amenazas, al menor constante y a la menor muestra se realiza alguna conducta, por ejemplo, que se desea. Por ejemplo, hay padres o madres que amenazan a sus hijos advirtiéndoles que los van a dejar de querer si no hacen algo que ellos quieren, como dejar de hablarle a su otro progenitor, a su otro papá o mamá. También hay otros que pueden estar amenazándolos con darles una paliza si no se portan bien o si no hacen alguna cosa de manera correcta. O sea, se usa mucho la manipulación y la amenaza, la amedrentación, que es algo terrible, que genera un impacto negativo en los niños y las niñas. Rechazar a un niño es una manera también de maltrato infantil. Rechazar a un niño directa y abiertamente, demostrando todos los días, por ejemplo, al niño el poco interés que se tiene por él. Se comporta de manera amorosa con los niños y después como que si los odiara, como una cuestión cambiante, ¿no?
provocando una constante confusión y frustración en los menores. Cuando el niño no sabe si realmente me quiere porque me dice palabras bonitas o me regala algún dulce y de repente me grita en medio de la calle e incluso hasta me golpea, se quita el cinturón o la faja y empieza a pegarme. Todas estas cosas conllevan a consecuencias serias y dejan secuelas en la psicología y en las emociones de los niños. Estos maltratos generan en consecuencias que sufren los niños y niñas a causa de un maltrato que ocurre no solo a nivel físico, sino también psicológico, lo cual puede condicionarlos a tener una vida poco satisfactoria, y esto provoca que aparezcan con el paso del tiempo cada vez más problemas en distintas áreas de su vida. Las secuelas del maltrato psicológico infantil dependen mucho del tiempo en el que el niño o niña hayan sido maltratados, la intensidad del maltrato, quienes hayan sido los maltratadores, la edad del menor, así como su madurez, entre otras cosas. Así que cada caso es distinto. Sin embargo, existen una serie de consecuencias que se presentan a corto y a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo serían, por ejemplo, dificultades para concentrarse. Los niños encontrarán problemas de sueño en donde el pequeño o pequeña tienen frecuentemente muchas dificultades para conciliar el sueño. Sufren de ansiedad, de malestar físico, como por ejemplo dolores de cabeza, dolores de estómago. Sienten vergüenza e inseguridad ante otras personas. También presentan problemas para relacionarse de manera adecuada con otros niños de su propia edad. Las consecuencias a largo plazo, por ejemplo, serían en la adolescencia, pueden aparecer problemas relacionados con el consumo de sustancias como drogas o alcohol. También pueden acarrear problemas de delincuencia durante la juventud. En la adultez pueden ser más propensos a cometer crímenes. En la adolescencia o adultez pueden presentar algún tipo de trastorno mental, como por ejemplo trastorno límite de la personalidad, que estaremos hablando próximamente en los siguientes podcasts durante la semana. El trastorno de personalidad múltiple, depresión, trastornos de ansiedad, entre otras patologías y enfermedades que se desarrollan durante la vida. Todo esto es parte de las consecuencias a largo plazo que sufre un niño. También, por ejemplo, es muy evidente el embarazo en la adolescencia. Generalmente muchos niños, niñas, terminan siendo padres a muy temprana edad debido a que no tienen una seguridad emocional y una madurez mental preparada debido a que han sufrido maltrato constantemente. También a las consecuencias a largo plazo se puede dar el abandono escolar. Aquí en Sunnyside tenemos un alto índice de deserción escolar en las escuelas, a pesar de que aquí hay pocos colegios, pocas secundarias. Y en Honduras también la deserción escolar es bastante alta debido a que ya los niños y niñas presentan otro tipo de dificultades y desafíos en la vida. Así de que en este diálogo meramente informativo, no tenemos la facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Y esto es algo que yo se lo digo. Yo soy pastor, yo no soy un psicólogo, no pretendo ser un psicólogo. Creo que, como hablábamos en el podcast anterior, si usted tiene algún problema, por ejemplo, ayer que mencionamos el abandono paternal, con situaciones de relaciones rotas y abruptamente, o si usted conoce algún caso del maltrato infantil, o si está viviendo maltrato infantil en su hogar, yo le recomiendo que siempre se dirija hacia las autoridades correspondientes, que también acuda a los especialistas en las escuelas, en las secundarias. Hay consejeros que estoy seguro que les pueden atender gratuitamente. También habemos pastores con preparación en las cuales ustedes pueden ser atendidos pastoralmente, pero eso no significa que nosotros sustituimos a un psicólogo o a un especialista en maltrato de menores o en la psicología. O sea, en eso quiero dejarlo bien claro. Este espacio es únicamente para poder generar conciencia sobre esta problemática y así tú tengas la iniciativa
Y la bendición de Dios, así como pastor, que yo puedo orar también por ti y el acompañarte también para poder hacer los arreglos correspondientes con las autoridades y especialistas adecuadas para tratar este tipo de problemáticas. Así de que, como te digo, no es un diagnóstico que intentamos dar, ni tan siquiera un tratamiento, pero sí te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular. Así de que muchísimas gracias a todos y a todas que estuvieron acompañándonos en esta transmisión. Recuerden que ustedes aquí en este espacio siempre pueden hacer sus comentarios, podemos leerlos y podemos también compartirlos entre los unos y los otros. Esta es la idea de este programa, poder ayudarnos constantemente. Así de que mañana estaremos hablando en nuestro tercer podcast de la semana. Seguiremos todavía profundizando sobre el tema del maltrato infantil. Estuvimos hablando ayer acerca del abandono paternal, que es muy común, y vimos maneras de cómo superar este tipo de problemáticas mediante el acompañamiento y la solidaridad entre familias y compañeros y compañeras. Y hoy estuvimos viendo las causas del maltrato psicológico infantil, que es diferente al maltrato físico. Obviamente los dos son maltratos, pero mucha gente tiende a confundir lo que es el maltrato físico con el maltrato psicológico. Son dos dimensiones completamente diferentes, pero que están en un punto en el cual coinciden, que es el maltrato y el abuso infantil, que es una cuestión bastante seria y debemos de tomar con toda seriedad en las iglesias, en los hogares, en los lugares de trabajo, en las escuelas y en los daycares o lugares para cuidar a los niños, a las niñas, como los preschool y todo eso. En la Iglesia Metodista Unida nosotros tenemos una política que se llama Safe Sanctuary, que significa santuario seguro, en lo cual se nos exige a todos los pastores, líderes laicos, maestros de escuela dominical, maestros de preescolar y personal de la oficina que se tomen talleres y también exámenes psicológicos que puedan legitimar nuestro trabajo para cuidar a los más importantes en nuestra sociedad, que son los niños y las niñas, también a las mujeres, cuidar a los adultos mayores, de manera de que vivamos en una sociedad más sana, en una sociedad en la cual no tengamos que estar pendientes de cosas, por ejemplo, que no sean importantes, sino que nos concentremos y cuidemos realmente de las verdaderas personas que nos importan, que son nuestros hijos, nuestras hijas, a quienes amamos tanto, y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia de que hayan gentes con malas intenciones, con lobos con piel de oveja, que quieran venir a abusar y a dañar lo más preciado que nosotros tenemos. En la palabra dice: dejad que los niños vengan a mí, porque ellos es el reino de los cielos, decía Jesús. Y precisamente como comunidad de fe, como la Iglesia Metodista Unida, estamos comprometidos en seguir apoyando las causas para la seguridad, la salvedad también de los niños, evitando el abuso y denunciando la injusticia precisamente contra los niños y las niñas que sufren en las iglesias y en cualquier parte del mundo, como esos niños que están abandonados en Texas, durmiendo en el suelo, en esos campos de concentración. Precisamente más de 600 niños que han sido separados de sus padres debido a la administración actual y que no podrán ver a sus papás y a sus mamás porque fueron separados y pasarán esta Navidad sin ellos. Han sido amedrentados, han estado enfermos por COVID, no se ha hecho casi nada por ellos, y esto es un abuso, es una violación de derechos humanos, y yo estoy seguro de que en esta vida habrá justicia y en la porvenir también, porque Dios se adolece cuando se sufre y cuando se miran este tipo de eventos. Una iglesia que calla ante la injusticia no es una iglesia, sino que es falsa. Una religión que calla ante la injusticia es falsa. Así de que yo te pido, hermano y hermana, que abanderemos la lucha por los derechos de los niños y las niñas, que son lo más preciado, son el presente, viven y sienten y sufren muchísimas cosas. Así de que muchísimas gracias por ser parte de esta transmisión. Mi nombre es Joel Rodríguez
Yo soy pastor en la Iglesia Metodista Unida en Sunnyside, Washington, y muchísimas gracias por estar pendiente de este tu programa Gracia Liberadora, un espacio en el cual todos y todas somos bienvenidos a participar. Que estés muy bien, cuídate y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Que Dios te bendiga, cuídate, cuidemos de nuestros hijos y hijas. Así que hasta pronto. Comparte este video, por favor. Creo que es importantísimo que también hagas de tu parte. Así de que gracias a todos y todas y nos vemos hasta pronto. Dios les bendiga.